muy cerca dentro de lo que es la evaluación integral de ustedes. Entonces habíamos hablado que comprende un poco los contenidos denominados integrales, es decir, van a comprender lo que vamos abordando, que vendría a ser lo que trabajamos en la primera parte de derecho financiero y lo que vendría a ser que estamos nosotros trabajando actualmente de derecho tributario. Entonces, sé que los de extensión en algunos casos no acceden a algunos de los cursos, talleres, debido a que son presenciales. Entonces, quizás la virtualidad les complica un poco asistir, sobre todo por la lejanía y demás. Pero hay un curso, y eso estuve hablando con una de las colegas, que habla sobre el manejo de las emociones para estudiar, para rendir. Se ha visto mucho. ¿Por qué les comento esto? Porque quizás uno lo ve en su proceso de aprendizaje, en su proceso evaluativo, como algo personal, como una dificultad propia, pero en realidad una dificultad que están presentando muchos estudiantes en cuanto al estrés que se genera por rendir un examen, por rendir bien, cómo se sustancia estas emociones en los procesos de aprendizaje. Sabemos que mientras más estresados estamos, más cantidad de lectura tenemos, más se genera ese tipo de bloqueo, esa barrera. Entonces, quería un poco comentarles esto. Hay un taller que sí está preparado para ser presencial en sede central. Igual, si quieren, les comparto el flyer y de alguna vez buscar así si es que van a dar virtual, porque eso lo conversé con una de las docentes que también trabaja en la extensión de ella, si sería virtual y el caso de ser virtual, compartirlos con ustedes. No sé cómo se sienten ustedes durante este proceso también actual de evaluación, de clases, de cursado, cómo es que están viviendo. No es que el docente está separado de las problemáticas. Algunos generalmente les cuesta manifestar o hacer visibles sus preocupaciones, pero van a ver que tienen puntos en comunes. Entonces, antes que nada, es preguntarles sobre eso y también trabajar sobre eso para que ustedes se vayan preparando para un examen integral, porque la palabra integral quizás a muchos les asusta, más allá de que hayan pasado el contenido de la primera parte, es repensar nuevamente qué aprobamos, qué no aprobamos, qué era lo que se decía en la primera parte. Entonces, me gustaría un poco que damos ese feedback y después empezamos a avanzar ya con el contenido específico de la asignatura, si quieren participar. Buenas tardes, profe. Buenas Eh, tardes. Primero me gustaría decirle que hoy no voy a poder prender la cámara, pero voy a estar presente. Y segundo, que en el caso de que haya forma de que se transmita por Zoom, estaría buenísimo porque es verdad que teniendo en cuenta que en todos los exámenes te pones nervioso, pero en un final o en los integradores creo que se duplica esa carga de estrés, digamos. Y estaría bueno porque no es algo común que se vea, yo nunca lo vi, pero sí es una problemática que existe. Ujú. Sí, exactamente, este taller participan psicólogos que les dan un poco de técnica para gestionar estos procesos de estrés, por eso me pareció interesante compartirlo con ustedes y bueno, hacerle llegar el flyer para ver si también les interesa y bueno, plantearle también a la docente que organiza si hay una forma de grabar o hay una forma de que también se haga virtual el taller, porque tiene que haber un poco interés también de los alumnos de las extensiones para que se pueda hacer virtual. Lógicamente, nosotros entendemos, y eso es una, un punto en común, que la virtualidad a ustedes les genera muchísimo estrés también de estar conectado, entonces un taller de gestión de emociones virtual también es estresante todo el tiempo porque uno se va cansando visualmente. Es más, en este momento seguro yo le estoy hablando y ustedes están pensando de qué se trataba hoy, tengo que presentar un trabajo en la otra asignatura,
están empezando a pensar cómo va a ser el examen y empiezan a gestionar todas esas incertidumbres que genera esa suerte de desgaste emocional. Un poco es Sí. integral. Igual este estrés no se compara con el estrés de planear un viaje a Corrientes. Todo era estresante. No, pero la verdad que yo que soy medio de lejos cada vez que tenemos presencial, también a mí me encanta el presencial, pero lo cierto es que un par de días anteriores tengo que ver cómo voy a llegar. Sí, lógicamente, por eso también se piensa el tema de las extensiones y se pensó también la reducción de lo que es las clases presenciales. Por eso es que un poco de esta lógica es trabajar con ustedes virtuales, pero trabajar sinceramente. Es difícil porque estamos conectados de diferentes aspectos, estamos preocupados por otras cuestiones, pero creo que el fin común para todo, incluso para el docente, es que ustedes aprueben la asignatura y continúen en su carrera. O sea, no es eh, como así ponerle una calificación negativa, verlos recursar, porque eso es un elemento, por lo menos desde nuestra cátedra, es un elemento que genera una preocupación en relación al proceso de aprendizaje del alumno. Entonces, no es que tratamos de reprobarlos, que sepan prácticamente la asignatura en forma fluida, que entiendan todos los conceptos, los centrales, los de profundización, que puedan debatir sobre cuestiones actuales de profundidad, pero sí que se vayan conociendo elementos centrales. Esa es una vara y es una valla que nosotros fijamos porque si ustedes observan incluso estando actualmente, tienen dificultades en conceptos o nociones o institutos que eran de otras asignaturas, como por ejemplo de lo que es derecho constitucional, bueno, que ahora se llama teoría de los poderes, y eso es porque en el proceso de aprendizaje de ustedes se vieron forzados a buscar todas esas herramientas para superar lo que ustedes consideraron en un momento una asignatura como un elemento, una barrera o algo como para sumar. Y en realidad el proceso de aprendizaje, cuando ustedes egresan, va a requerir que recapitulen todos esos conceptos. Entonces, la idea es que ustedes, por eso insistimos en que participen, que estén presentes, es para que ustedes reflexionen sobre sus propios conceptos. Bueno, entonces le dejo esto acá como una idea, como una suerte de preocupación también que tienen los docentes respecto a su proceso de aprendizaje, porque hay algo que les dejamos como experiencia. Y en realidad el recibirse joven no implica, o recibirse a tiempo, no implica que puedan tener la potencialidad que quizás no la trabajaron en forma correcta al momento del ejercicio de la profesión. Puede ser que algunos sí, puede ser que algunos que no. Hemos visto alumnos que tardaron en ingresar, que ahora son colegas, que tienen una potencialidad que les permite readecuarse a cualquier rol. Por ejemplo, rol, podemos decir, de ejercicio de la profesión, de intervención en el Poder Judicial, de docencia, de investigación. Entonces, no vean como recibirse a tiempo como una garantía de inserción rápida en un mercado, sino de inserción a un mercado, sino directamente lo ven como algo que ustedes tienen que gestionar y les va a servir en su proceso de aprendizaje. Hacemos esta inflexión porque a muchos les preocupa terminar, la terminalidad en la actualidad para los que están transitando esta época es fundamental. Por eso es como que hay un grado de competitividad en quién va con tal materia, quién avanza y quién no avanza, y eso ejerce una forma de presión. Y lo importante acá es que ustedes salgan conociendo los elementos centrales de cualquier asignatura, porque ustedes van a ejercer el área jurídica y de ahí tienen que tener por lo menos los conocimientos centrales que puedan decir, esto se encuentra en tal área y lo podamos ubicar. Bien, dicho esto, nosotros teníamos hoy la segunda parte, después si quieren o tienen algún planteamiento particular, siempre pueden pasarlo en el foro, o bueno, si a veces que dijimos, pero algunas cuestiones sí personales lo pueden también comentar por privado, pero entendemos que en la actualidad muchos de los jóvenes no se quieren evidenciar como que tienen algo o que les cuesta algo, pero sí muchos videos de TikTok sobre cosas alegres y eso demás suben. Entonces, es compartir esos procesos difíciles, también hacerlos evidentes para ustedes mismos, para que puedan gestionar. Entonces,
número 8, donde vamos a abordar a partir de lo que denominamos el hecho imponible. Si tienen dudas, consulten, porque esto, como siempre decimos, suele ser tema de examen. O sea, ustedes tienen que abrazar esta unidad y conocerla, Profe, porque ay, sí, disculpe. Yo tenía una pregunta respecto al punto 2 de los elementos esenciales. Usted habría dicho que nos iba a subir un material, o yo estoy equivocada, o lo teníamos que sacar de alguna bibliografía. a ver, ¿cuál sería el punto 2? Ah, espera, acá tengo mi programa. Unidad. Elementos esenciales de la Ajá. obligación tributaria. Sí, yo les iba a subir la presentación que les estoy compartiendo para que ustedes puedan trabajar sobre esa presentación en los contenidos de profundización. O sea, no tienen que estudiar tal cual de ahí, sino tienen que rellenar de contenido, porque es como un mapa mental. Para esta parte, nosotros solemos utilizar diversos autores, van a ver que a medida que vamos construyendo, utilizamos diversos autores, pero pueden encontrar en García Vizcaíno, en Harrach, quizás en Villegas, lo que a ustedes les sea más cómodo, más lo que... Yo, ay, disculpe, Sí, yo en Vizcaíno, en García Vizcaíno, no encontré la parte de los elementos, no sé si no lo busqué bien, pero en Villegas sí, por ejemplo. Pero le quería consultar por las dudas ante usted. sí, ese es el tema. Que en el programa, es una dificultad, el programa tiene un nombre y el autor lo denomina a otro. Entonces nosotros esos conceptos los trabajamos en clase porque en García Vizcaíno sí están los elementos de la obligación tributaria. ¿Sabían dónde está? Cuando ella desprende la conceptualización de lo que es el derecho tributario material. Entonces como que está inserto. Por eso es que esta presentación nosotros les vamos a compartir para que ustedes digan, bueno, tiene otra denominación, como le decíamos a su compañero. Algunos, todos concuerdan que es hecho imponible, pero algunos dicen supuestos de hecho. Entonces, capaz ustedes vean, no encontramos hecho imponible y Harach tiene un libro entero sobre hecho imponible, pero sí, y le subimos a la carpeta de Drive, pero no es necesario que conozcan todo. Y hay otros autores que lo denominan, él lo denomina también como supuestos de hecho o hipótesis condicionante. Entonces uno busca la palabra hecho imponible y como son autores, incluso algunos de otros países, tienen otra denominación. Pero acá en clase nosotros sabemos que el hecho imponible se refiere a esa hipótesis, a esas circunstancias, a ese acontecimiento. Entonces vamos guiándonos por ahí. Para hacerlo más simple a ustedes, pero no hacer conscribir a un autor únicamente, pueden verlo en Harach. Harach y también pueden trabajar con García Vizcaíno porque la conceptualización de García Vizcaíno es un poco más completa a lo que quizás hace Villegas, que no está mal la conceptualización. Simplemente aclaramos que, por ejemplo, él en la conceptualización, si no mal recuerdo, en un montón de libros, eh, lo alinea únicamente al aspecto del tributo, o sea, define el concepto del derecho tributario material con lo que se vincula al tributo o lo que emerge de ese tributo. En cambio, otros autores ya lo ponen desde una mirada de consecuencias jurídicas que emergen de esa relación, de ese vínculo obligacional que va a comprender primero la existencia del tributo, que es lo que trabaja el derecho tributario material, pero también se alinea con otros aspectos, se alinea con el derecho tributario formal y las consecuencias que emergen producto de ese vínculo obligacional. Por ejemplo, en el caso de un vínculo obligacional, eh, por ejemplo, en el caso del impuesto a las ganancias, va a comprender, por ejemplo, los deberes formales que se desprenden, que lo va a regular la misma Administración Federal de Ingresos Públicos, lo que vendría a ser, por ejemplo, la presentación de declaraciones juradas, que eso sabe bien su compañera que es contadora, esta parte más que como algunos aspectos toma o retoma de lo que también toma los profesionales contadores. Entonces, es entender eso, no solo únicamente parece cortada la conceptualización. Entonces, digo, pensar desde esa construcción conceptual o de la construcción conceptual que ustedes tengan, porque exactamente ahora tiene una noción conceptual. Vamos a ver cómo, no los quiero aceptar porque voy a quedar con solo alumno, pero vamos a empezar a preguntar qué entendieron sobre estos aspectos. Entonces, van a ver que ustedes mismos construyeron nociones específicas y no solo se vincula al vínculo obligacional en el tributo específico, sino, por ejemplo, la consecuencia jurídica en el caso de incumplimiento, el tema de las sanciones, el ejercicio de este poder tributario, que se ve donde reforzado, sustanciado o de dónde emerge esto de lo que se conoce como el derecho tributario en materia formal, que es el que le da el sustrato o el soporte para ejercer ese poder tributario. Vamos a ver que va a surgir una determinada norma y esa norma va a contener estos elementos
materiales que compone el derecho tributario material. Entonces, que nosotros conocemos como que agarramos el programa y vemos, como dijo su compañera, sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Se acuerdan el documento que les compartimos a modo de ejemplo, que es del 2020, pero igual les puede servir? Ahora les comparto para que vayamos viendo, pero eran esto, desde un aspecto práctico que buscamos para que ustedes puedan también entender estas conceptualizaciones, o sea, bajar estas conceptualizaciones. Porque si nosotros decimos hecho imponible se integra por situaciones, circunstancias, acontecimientos o características de algo que permita detectar o hacer emerger esa obligación tributaria, o que de producirse el hecho o de cumplirse la circunstancia haría surgir a la carga tributaria, ustedes dicen, bueno, es una conceptualización muy jurídica. Y se le explico, bueno, vendría a ser lo que figura en la norma, que de producirse o la cuestión, una descripción que si se acomoda, hace emerger una obligación tributaria que es de pagar. Todavía para ustedes sigue siendo confusa, quizás, hasta no tener un ejemplo práctico. Entonces ponemos, por ejemplo, el hecho imponible, en este caso el impuesto sobre los bienes, es una posesión de bienes personales. Es decir, no solo va a comprender la realización de una conducta, sino que comprende la característica de algo o una situación. En este caso, ¿qué sería? La posesión de bienes personales. Después vamos a ver otros elementos dentro del hecho imponible que están acá. Pero entonces ustedes al momento de entender qué es el derecho tributario material, comprende todos estos aspectos sustanciales. Los sujetos, el hecho imponible, las exenciones y los beneficios, los sujetos, no sé si ya mencioné. Y bueno, todo esto le facilitamos en cierto sentido, a ver si me permiten, porque estoy con el para bajarlo un poco, pero este documento ustedes lo tienen ya. Entonces, fíjense, ahí están las exenciones, la base imponible, que son los elementos vinculados al quantum, que ya vamos a ver, de partir de cuándo se va a considerar que va a incorporarse la categoría, o sea, el sujeto, a partir de qué, o la actividad, desde qué monto se considera, o sea, la base, desde dónde parte a considerar también la norma tributaria o no como un sujeto obligado. Podemos decir, un ejemplo simple, acá está, por ejemplo, la base imponible es el valor total de los bienes poseídos. O sea, todo eso es lo que se va a tasar como esta carga impositiva, el valor de todos los bienes. Entonces nosotros sabemos que la base de la cual parte la carga tributaria es considerar todos los bienes, que no es lo mismo que la alícuota, que no sé si está acá, que vendría a ser lo que, por ejemplo, siempre mencionan, acá están las alícuotas. ¿Vieron? Están los porcentajes que tendrían a ser así. Entonces, ustedes ven, este vendría a ser la base imponible hasta 300 más del 50%. 300 más, por el digo que está desactualizado, seguramente su compañera que es contadora sabe, pero les buscamos algo para que ustedes no tienen que manejar la parte contable, sino tienen que entender cuáles son los elementos de esta estructura tributaria, porque ustedes van a conflictuar con la parte jurídica. Entonces nosotros sabemos que estos son los porcentajes que se denomina alícuotas. Y ven que acá le incorpora una suerte de alícuota progresiva, teniendo en cuenta la base desde donde se parte, o sea, el monto. Entonces, esos son los elementos más o menos que nosotros vimos que le podríamos, que les pueden servir al momento de que ustedes puedan conceptualizar. Porque quizás esto es muy, muy tributario. Algunos elementos tomamos del derecho de las obligaciones. Entonces, la idea es que hagamos mucho más participación, sobre todo porque esta unidad 8 va decantado que va, más lo que nosotros vamos conversando. Entonces, si tienen una dificultad, como su compañera planteó, por ahí no encontré la bibliografía, donde podría estar, lo pueden ir haciendo ahora y siempre antes de rendir. Entonces, habíamos... Lo voy a volver a leer. Sí, sí. Igual parece que García Vizcaíno es mucho más accesible en la conceptualización y en la explicación de los elementos. Y Harach también lo es. Y con lo que nosotros vamos explicando hasta en clase, ustedes van a poder integrar de acuerdo al concepto eso. Es decir, que no es que nosotros nos circunscribimos a una conceptualización cerrada, siempre que ustedes puedan justificar. Lo que sí les recomendamos por ahí es que lean los libros sugeridos por la cátedra. Me parece que
tenemos, pero no sé si es de esta unidad o cuál, un documento que habíamos encontrado que redactó, es un trabajo que hacen los adscriptos de universidad y creo que era de la UBA, que había explicado en forma simple, no sé si era de estos elementos o eran específicamente de la clasificación de los impuestos, pero ustedes no llegan a clasificación de impuestos, me parece que sí. Ah, sí llegan, pero no llegan a lo que es específicamente cada uno de ellos. O sea, no llegamos hasta lo que vendría a ser la coparticipación, que uno de sus compañeros me hizo una consulta y ahora le vamos a hacer una explicación general al finalizar la clase sobre lo que había consultado. Pero no es tema de examen, así que se haya preguntado a su compañero es más una cuestión de duda de él y está bien que lo haga, pero no no lo miren mal porque no es tema de examen, así que vieron que antes el profesor decía, no va, ahora ya que preguntó un compañero va, bueno, en este caso no preguntan si tienen duda de algo. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con dos de sus compañeras, que lógicamente saben quiénes son, sobre lo que entendieron. Y ellas van a ir explicando un poco y ustedes van a ver qué dificultades quizás puedan presentar también ustedes al momento de explicar algunos elementos. No tienen que decirlo de memoria, tienen que hacer tienen que hacer esa construcción conceptual que nosotros buscamos, que no sea de memoria. Los que rindieron el examen y les fue bien también, saben que no fue de memoria, fue una construcción que hicieron en forma individual también reflexiva. Y esa es la idea, no que ustedes se torturen memorizando algo como una definición de hecho imponible, sino que me decís, bueno, son una descripción, un supuesto de hecho, algo que la norma establece, que decide producirse, y ahí está perfecto, porque ustedes van incorporando elementos que nosotros fuimos trabajando, más lo que sostiene eh, los autores. Esto sí, tienen que repuntar un poco el tema del tecnicismo jurídico. Es decir, nosotros estamos en cuarto año, tenemos que manejar algunos elementos técnicos per se, como por ejemplo, no creo que haya otra forma de conceptualizar los principios de realidad económica, sino incorporando la idea de lo del velo e incorporando la necesidad de integrar esta sustancia económica que nosotros vamos a tener que saber de conceptualizar. Entonces les voy a compartir la pantalla, terminó la clase y les subo esta presentación. Quiero comentarle algo, por ahí hay una suerte de confusión en el manejo de la plataforma. Suele ser que en el título, ustedes aprietan, como les mandé en el gráfico, les mandan el gráfico, aprietan y se descarga directamente, no es que aparece visible en algún lado, sino que unidad 2, vimos unidad 2, aprende y se descarga el archivo. Y quizás dentro del contenido está otro texto que en el mismo contenido describe. Bueno, en este caso yo no sé si este me va a permitir cargar la presentación por el tema del espacio. Les somos sinceros, vamos a tratar de subirla en la plataforma directo para que ustedes hagan clic donde dice unidad número 8 y se descargue. Si no, hay una carpeta específica de la unidad 8. Con eso van a poder descargar también. Así que cualquier cosa, si no pudieron descargar, nos avisan. Bien, no vamos a ser muy extendida, pero queremos distender un poco esto para que no se duerman, sobre todo en esta unidad. Entonces, vamos a trabajar con Aranguiz y Bogari, que me imagino están presentes. Nosotros, sí. Muy bien, vamos entonces a empezar a avanzar. Las dos pueden participar y deben participar. Nosotros vamos a ver esta unidad, pero habíamos hablado, dame un segundo, habíamos hablado de determinado aspecto. Entonces, si alguna de las dos puede darnos una noción, una conceptualización de qué se entendía por derecho tributario material o qué se entiende por lo tributario material. Sí, profe, yo lo que anoté, porque voy haciendo mis apuntes a medida de que va transcurriendo la clase, fui construyendo a medida que fuimos hablando vínculos jurídicos, donde hay una obligación, una pretensión, objeto, sujeto, activo, que es el Estado, que puede ser nacional, provincial o municipal, pasivo, el contribuyente. Y fui haciendo así, no sé si está bien. Ajá. Y suponiendo que yo soy un vecino, le digo,
Estuve leyendo o un periodista dijo que algo es un derecho tributario material y otro, esto también lo hago para que los que están oyendo se planteen ustedes mismos porque quizás es un tema de examen, ¿cómo lo responderían ustedes? Pero su compañera es la que tiene que participar. Entonces, si yo le digo, escuché que había alguien que decía que había derecho tributario formal, pero ¿y por qué distinguió de derecho tributario material? ¿Cómo le diría a usted, le explicaría a un cliente que diga, ¿por qué dice tributario material en este fallo? Que hay un elemento que falta en el derecho tributario material. Puede participar también su compañera Aranguiz. ¿Está o faltó? No, profe, estoy acá. Sí. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Si podría decirme qué entiende por derecho tributario material, qué es lo que entendió, si le tendría que explicar a alguno de sus compañeros, a alguien, ¿qué le diría? ¿Qué identifica dentro de eso? Es un vínculo, una relación jurídica, estudia la obligación tributaria y tiene un sujeto activo, pasivo y objeto y causa. Ujú. Pero en ciego sin entender qué es el derecho tributario material. A ver, ¿quién más se anima a participar? Porque sus compañeras me mencionaron que son los elementos que están dentro de ellos. Pero ¿quién me puede decir así qué entienden ustedes por derecho tributario material o qué es lo que le quedó o qué le dirían a un compañero que faltó? Profe, puede ser que en el derecho tributario material se encuentren todos los elementos sustantivos que regulan esa relación entre el sujeto activo y pasivo que decían las compañeras. Es decir, que es todo el contenido que tiene que estar especificado en la norma tributaria, o sea, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, bueno, el objeto, la pretensión, el hecho imponible, todos esos elementos que sí o sí tienen que estar contenidos en la norma tributaria. Sí, exactamente. Vieron que su compañero ya tiene prácticamente construido el concepto. No sé si leyó previamente o se acuerda de lo que se hablamos en clase, de lo que hablamos en clase. Entonces, ahí tiene. Entonces, cuando ustedes hablan de lo que es el derecho tributario material, van a partir de eso, que es lo que va a regular todos los elementos vinculados, o sea, regula los aspectos sustanciales que mencionaron sus compañeras, que son los elementos que ellas indicaron y que completó su otra compañera, es decir, va a regular sobre estos aspectos que tiene que estar presente. Vieron que ahí ya hay una noción completa entre las tres de lo que vendría a tratar el derecho tributario material. Entonces, ¿qué es lo que regula? En aspectos de lo esencial, lo que va a componer el vínculo jurídico, como dijo su compañera. Y este vínculo jurídico supone una relación jurídica tributaria. Y entonces, ¿qué era esta relación jurídica tributaria? Si me puede decir alguna de las dos compañeras. Que incluso su compañera recapituló cuando hizo o mencionó la noción. Profe, era lo que habíamos hablado del vínculo obligacional, las circunstancias condicionantes y sus consecuencias. ¿O el Bueno, pago del sí, impuesto podría ser? ¿El pago del tributo, digamos? claro. Ahí hay dos construcciones conceptuales que tenemos que ver. Primero que sí, es el vínculo. Va a hablar de una relación jurídica, acuérdense de obligaciones, hay un vínculo que se produce porque, bueno, se cumple una de las condiciones, como dice su compañera, pero hay un vínculo que genera ¿qué? ¿Qué? Que lo pensamos en materia de, de obligaciones. ¿Qué genera? O sea, ustedes, hay una relación jurídica. Este vínculo obligacional, La obligación del sujeto pasivo ajá, que muy debe bien, cumplir con el sujeto activo sería. exactamente. ¿Quiénes son esos sujetos? El El Estado de los Estado y el contribuyentes. contribuyente, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿vieron cómo nosotros tenemos que ir interpretando lo que es, esto no es tan complejo, sino que hay que tener un poco de práctica también en obligaciones, que también
lo vamos a ver casi al final en el momento de la extinción de las obligaciones tributarias. O sea, pensar un concepto y construirlo a partir del conocimiento previo que tenemos. Entonces, esta obligación tributaria, ¿qué presupone? Presupone que se produce algo, nosotros dentro de esa relación jurídica como dicen algunos autores, que se establece entre dos sujetos, el sujeto activo, que siempre va a ser el Estado, nación, provincia y municipio, y el sujeto pasivo, que nosotros en principio dijimos que era contribuyente. Lo primero que pensamos es el contribuyente. Después vimos que otros intervienen, como el caso del sustituto y los responsables solidarios. Y que además hay algunos que actúan como sujetos intermediarios, que nosotros vimos que eran los agentes de retención y de percepción. Entonces, ¿qué detectamos? Nosotros vamos a un lugar y contraemos una obligación. Por lo tanto, hay un deber y del otro lado hay una pretensión. Vamos a ver que la conceptualización de los autores trabajan sobre eso. Hasta acá nosotros avanzamos, le dejamos libres a sus compañeras en lo que es los elementos centrales que nosotros tenemos que identificar ya para ir trabajando el contenido profundizado. Entonces nosotros vemos este vínculo obligacional, la circunstancia condicionante, como dijeron, la consecuencia jurídica. Van a ver que los autores trabajan sobre todos estos elementos que nosotros ya abordamos en la clase pasada. Vimos las categorías de los sujetos, que no únicamente se circunscribe al contribuyente, sino que pueden continuar. Como continúan la persona del causante, los sucesores. Y ahí va a haber una suerte de diferenciación entre los que rechazan el acervo hereditario o los que lo aceptan con beneficio de inventario o los que lo aceptan libremente, que van a tener que cumplir en forma solidaria con las obligaciones tributarias. Luego vimos el de los conjuntos económicos. Y después vimos acá, ustedes tienen específicamente, si bien está disperso en algunos libros, tienen quiénes son los responsables solidarios. Entonces, Una preguntita sobre eso, responsable y solidario era lo del artículo 6 de la ley, ¿no? Porque yo me había confundido un poco con el artículo 8, que hablaba específicamente de los responsables solidarios. Bueno, en cuanto a articulado específico, actualmente no me acuerdo los números. ¿Le puedo mencionar? Sí, Acá sí. tengo. Espera un segundo. Sí. Artículo 6, responsables por el cumplimiento de la deuda ajena, y ahí menciona al cónyuge que percibe y dispone todas las rentas propias del otro, los padres, tutores, juradores, ¿se ubica en el artículo? Sí, porque nosotros habíamos hablado de que los responsables solidarios van a pagar conjuntamente con el Sí, sí, deudor. no desplazan, digamos, al destinatario legal el tributo, siguen ahí. Exactamente. Pero Sí. yo para mencionar la clasificación de los responsables solidarios, no sé si tenía que basarme en el artículo 6 o el 8 que mencionaba. Lo que pasa es que la ley puede mencionar, esto sí lo venimos hablando, está bien que lo quiera aprender a través de la ley porque nosotros siempre nos circunscribimos a la ley en específico, pero van a ver que la construcción de algunos autores van a agregar algunos responsables solidarios, pero vienen de otras disposiciones jurídicas, no son únicamente de la ley de procedimiento tributario, usted me está hablando, ¿no? Sí, sí. Sino también porque es una ley de procedimientos tributarios, es decir, cuando se presenta alguna cuestión se va a tomar en cuenta aspectos procedimentales. Pero también algunos autores incorporan otros que vienen, por ejemplo, del impuesto a las ganancias o que pueden venir del impuesto inmobiliario. Por eso es que más o menos nosotros le hicimos este cuadro, que no está mal lo que usted dice, porque también lo dice la ley. Pero nosotros por ahí no nos circunscribimos únicamente a esa categoría, sino también tomamos en cuenta la de los autores. ¿Por qué? Porque recapitulan lo de otras leyes que también lo incorporan responsables solidarios. Por ejemplo, en el caso del impuesto inmobiliario van a incorporar responsables solidarios, van a agregar la categoría también de solidarios contribuyentes o solidario entre contribuyente y responsable solidario. Entonces, más o menos, pero es la mención, o sea, lo que les quiero explicar también es que no les vamos a pedir, les dejamos la tranquilidad, sino que, por ejemplo, y los responsables solidarios,
Y no que se acuerden todo lo que colocamos acá o todo lo de la ley, sino que, bueno, como por ejemplo el cónyuge, o no se acuerdan del cónyuge, por ejemplo, el caso, por ejemplo, en el tema de directores y representantes societarios, eso también toman parte en el momento del cumplimiento de las obligaciones societarias en cuanto al pago de cargas societarias. O síndicos concursales, sí. Comini, me quería decir algo. Sí, que le pregunto esto con tal de agregar o sacar algunas cosas en mi apunte. Y en la ley mencionaba que los responsables, digamos, por deuda ajena responden con el patrimonio que están administrando. ¿Sería este el caso de los responsables solidarios, digamos? Los padres, tutores y curadores responden con el patrimonio que administran, ¿o no? Sí, en el caso, claro, tengan en cuenta, está bien, es un tema de cuestión de, creo que es derecho civil uno, no sé si se llama civil ahora, uno tiene que ver con el tema de la capacidad. El tema de la capacidad, vieron que tienen capacidad de hecho y capacidad de derecho, bueno, ustedes saben que los incapaces y los menores no pueden y no tienen la posibilidad de efectuar el pago por más que intervengan en algunos negocios y lo hagan a través de representantes. Entonces, ¿quiénes van a responder? Van a responder los padres, tutores o curadores, pero lo van a hacer con el patrimonio, a veces se dice con el patrimonio que están administrando en algunos casos. Y sería lo mismo el caso de los representantes societarios. No van a responder con su patrimonio a menos que haya algún ilícito que obligue a romper la personalidad jurídica, pero en términos normales, ¿con qué van a responder a las obligaciones tributarias? Con el patrimonio de la sociedad en general, porque después vamos a ver que hay sociedades que no limitan la responsabilidad. Por eso es una mención genérica. No quiero que se mareen muchísimo en entender cada situación, porque aparte tiene vínculo con otras áreas jurídicas, que si ustedes lo pueden hacer es perfecto, como por ejemplo el caso de sociedades que ustedes están ahí en contacto con societarios. Saben que hay sociedades de responsabilidad limitada y sociedades con responsabilidad ilimitada. Entonces, en principio, lo podríamos pensar que sí, como administran un patrimonio diferente a ellos, van a responder. Y se dice, ¿por qué es solidario? Porque el Estado le puede exigir a él el cumplimiento. Pagan en conjunto con ellos. En conjunto con ellos quiere decir que le puede solicitar al contribuyente y al responsable solidario, no es que lo desplaza. A diferencia de la figura del sustituto, que él va a pagar en lugar de, como por ejemplo nosotros dimos el ejemplo del caso del impuesto a las ganancias. No es que el hecho se produce por el sustituto y el sustituto paga, sino que es un hecho ajeno, que es el contribuyente el que debería pagar, pero el sustituto, como la misma palabra, lo desplaza y va a pagar en lugar de directamente en forma plena. Como por ejemplo dijimos en el caso de impuesto a las ganancias, los que son los representantes. Uno sí se encuentra en otro lugar, pero se encuentra abarcado dentro de la categoría de impuesto a las ganancias, tiene que pagar. Entonces, ¿a quién designa? A que pague una persona en nombre de ella, el caso del representante. Bien, creo, ¿esto más o menos quedó claro o te confundí? Sí, profe, no, yo preguntaba porque me hice un embole, digamos, con la clasificación de los responsables solidarios, pero saco de ahí. Claro, sí, no, Oh, está claro, bien. sí. Sí, está bien que consulten porque se suele confundir un poco también la categoría del sustituto, que es como lo ven como algo exógeno, como algo que no estaba incorporado en nuestro sistema, pero sí está en la ley, por ejemplo, pero no estaba incorporado en nuestro sistema, sino que aparece porque se busca una categoría para aquellos que deberían tributar, por ejemplo, en el caso de impuesto a las ganancias, tendrían que tributar en Argentina, pero no están dentro de esta circunscripción. Entonces dice, bueno, ¿quién puede pagar? Y es más que nada para ver hasta dónde intervienen determinados profesionales o actores, lo que hablábamos con su compañera, sobre si realmente podría ser considerado sustituto el contador que va a pagar en lugar, disculpen, entraba alguien, que va a pagar en lugar del desplazando, se asume la obligación de pagar. O algunos directamente dicen lo importante es quien pague. Por ejemplo, vamos a ver autores, no sé si era Villego o uno de ellos, que lo importante es que el órgano encargado de recibir el pago de una obligación tributaria reciba y le emita el respectivo comprobante de que efectuó el pago de la carga tributaria.
que le correspondía, independiente de quién intervenga. Pero más que nada se hace fundamental el momento de dilucidar la responsabilidad. Entonces, bajándolo un poco más simple es, ¿quién es responsable solidario? Lo que generalmente son responsables en otras áreas jurídicas, como por ejemplo, no sé, me imagino ahora que se habla mucho de familia, se pensaba que va a ser responsable también los padres, en el caso de los adultos mayores, los padres de, no sé cómo explicarlo un poco las categorías. Por ejemplo, ya no se circunscribe únicamente a exigir el pago de una cuota alimentaria al padre biológico, sino que puede pasar y exigirse al caso de los abuelos. Con esto es lo mismo, ¿a quién se le puede exigir aparte de quién debería pagar? En el caso del contribuyente se le puede exigir al cónyuge. ¿Y esto por qué se pensaba así? Porque en realidad desde la construcción antigua de la idea de un patrimonio, la administración del patrimonio, se pensaba el patrimonio en forma conjunta. Piénsense que esta estructura eh, era pensada cuando las relaciones laborales generalmente estaban personificadas o la ejercían mayormente los masculinos, y generalmente las mujeres eran que quedan en casa, entonces que se veían como un acervo común. Hoy en la actualidad se piensa como también un acervo independiente, que también se le puede exigir al cónyuge, pero la idea del cónyuge en principio fue esta idea de comunidad de bienes que ahora nosotros nos vemos, pero antes sí había una idea de comunidad. Y en el caso de los responsables solidarios, también, por ejemplo, serían los que están obligados por ley, porque en realidad esto surge, están obligados por ley, y no solo la ley tributaria, y de la ley de procedimiento tributario, sino, por ejemplo, los que administran los bienes de los incapaces. Imagínense que ustedes conozcan a alguien que sus padres fallecieron o heredaron del abuelo o lo que sea, un acervo hereditario, y ellos obviamente son menores de edad, no van a poder celebrar negocios, por ejemplo, heredan una compañía, como seguramente pasó con el tema de los chocolates Felford, de los Ford. ¿Quién estaba administrando? Era los tutor o el curador. Y ahora que adquirieron la mayoría de edad, ellos pueden disponer libremente de sus bienes, pero antes tenían un tutor y un curador. Entonces, en principio, quienes figuraban como principales accionistas eran ellos, pero ¿quién tenían que hacer efectivo esas obligaciones tributarias? Los tutores o los curadores, dependiendo tutor si es menor y curador si es incapaz. ¿Vieron cómo se va vinculando? Entonces, no le veían a los menores administrando, como ahora salió que ya gastan en cualquier Profe, cosa. Sí, disculpe, ahí recién cuando decía, en ese caso ahí no sería podría ser un caso de sustituto, que está haciendo el pago en carácter de otro. no, porque está muy bien la pregunta. En principio no se puede confundir, pero en realidad, ¿de dónde emerge la tutela o la curatela? De, de una delegación previa, de una designación previa. Entonces, cuando uno va, el Estado a través de su órgano va a recordar, sabe que es menor de edad, pero que está ligado a una tutela o una curatela. Y ahí es solidariamente responsable, se le puede exigir la carga tributaria. Sería diferente si uno dice, bueno, yo voy a pagar en lugar de, no sé, de mi primo, o voy a pagar porque me delegó la representación de todo, incluso el pago de cargas tributarias, mi cliente que está, no sé, en Estados Unidos. Ahí sí se podría ver el sustituto, entonces él va y paga, pero estos están obligados por ley, y dentro de esa ley es los tutores y los curadores, en el caso de los menores incapaces, están obligados por ley a cumplir con la carga tributaria. O directamente la ley los obliga a estar en esa Profe, situación. Sí, perdón, entonces ese sería el carácter diferencial que podríamos utilizar a la hora de definir responsables solidarios y sustituto, teniendo en cuenta que, son eh, designados por ley, se están obligados por claro, ley. Sí, sí, es porque un... yo en un primer lugar entendía que sustituto era como algo, era como un sujeto que pagaba por el otro, digamos, pero de manera excepcional. Lo que, la idea que me surge ahora con su explicación es que en realidad se puede contratar, digamos, convencionalmente por parte de estos sujetos
ese carácter de sustituto y no que viene impuesto por la ley como lo es en el caso de los responsables solidarios. Así. Puede ser una característica, o sea, lo que sí decanta de esto es que el responsable solidario está obligado por ley. Eso sí es característico. El del sustituto es como algo híbrido que está existiendo. Pero sí, para identificar y directamente al responsable solidario son aquellos obligados por ley, como por ejemplo el caso ahí pusimos administradores de patrimonio, pero por ejemplo el caso de los síndicos concursales, la ley les obliga, siendo síndicos concursales, a cumplir con las obligaciones tributarias, porque son los que administran la masa concursal, están obligados por ley. Cambio el sustituto, sí, podría ser es como algo híbrido. Apareció recién en la ley de impuesto a las ganancias, como que permite que pague alguien que no está obligado per se, como dice usted, por ley. Pero no solo por la ley que mencionó su compañero, sino por ley de otras relaciones, como el caso de los directores representantes societarios, síndicos concursales, el caso, por ejemplo, de los administradores de patrimonio que estamos ahí mencionando más o menos. No sé si pudieron entender bien esto. Están obligados por ley y sobre todo pagan conjuntamente. Sí. Y en realidad generalmente se utiliza ese ejemplo porque es la que incorporó la categoría del sustituto. ¿Por qué? Porque la doctrina está siendo muy reticente a que venga alguien en categoría de que y pague algo que le correspondería a alguien. Porque tengamos en cuenta que todo esto también puede dar una suerte de confusión, porque el Estado lo que busca, más allá de desinteresar su crédito, es ver quién también está administrando los patrimonios. Entonces, la figura del sustituto es más de una creación extranjera, se lo tomó como una forma de que alguien pague un impuesto a la ganancia porque el sujeto está obligado afuera, pero porque se encuentra afuera o vive afuera o porque explota el centro principal de su actividad comercial afuera o actividad industrial, pero sí se pensó esta figura. Pero no encontramos algo que ejemplifique mejor que la figura que se incorpora el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque así como lo estoy explicando, yo hay autores que dicen, bueno, pero el sustituto parecía quien ejerce una representación legal, o por ejemplo el contador no está obligado y nadie sabe que existe, pero fíjense que acá ponen a los escribanos como responsables solidarios. ¿Por qué? Porque ellos al intervenir en determinados actos tienen la obligación por ley de retener también en algunos casos. Pero por ejemplo decían, bueno, un profesional, usted está en un estudio jurídico, por eso le digo, es algo que está discutido. Les voy a poner la siguiente filmina eh, para que puedan visualizar lo que le estamos explicando. ¿Vieron? Hay una discusión acá. O sea, aparece en el impuesto a las ganancias la figura del sustituto, o sea, no existe en nuestro sistema jurídico, algunos dicen que es una ejecución especial, pero que vieron acá, algunos dicen que es el representante. Si ustedes continuamente viajan, designan, y ha pasado que se designan a estudios jurídicos contables que se encarguen de pagar las cargas tributarias. Y algunos dicen, bueno, es un intermediario que actúan en la figura de intermediación, y otros como un representante, colocan ahí el caso de los abogados, también el caso de los contadores, en algunos casos, algunos consideran intermediario, otros representan, y es muy difícil la discusión. Entonces lo que ustedes tienen que entender, que estos dos ejes centrales, para no marearse mucho, es que el sustituto sustituye, reemplaza, lo desplaza al contribuyente y va a pagar en lugar de, y vemos una diferencia, porque el objeto de la cual emerge la carga tributaria no le pertenece a él, no le corresponde, pero aún así paga, entonces paga en lugar de, y que se incorpora en el derecho tributario argentino y lo encontramos en el impuesto a las ganancias. Después su naturaleza jurídica es como todo, me imagino que pasa en todas las áreas jurídicas, que algunos dicen, bueno, sí debería estar, no debería estar, una figura híbrida, demás cuestiones. Entonces ustedes veanlo de esta forma. ¿Cómo vamos a diferenciar en principio al contribuyente? Y por eso le queremos subir esta presentación, para identificar los sujetos ya específicos, perdón, se me pasó. El contribuyente, ¿y qué sabemos nosotros? Sabemos de derecho que si fallece el contribuyente no es que no va a cobrar el Estado porque tiene un crédito privilegiado. Vamos a ir a dónde, pensando como Estado, a los sucesores.
Y después, ¿cómo pagarían los conjuntos económicos? Están todos obligados. Conjuntos económicos se dice cuando se alinean con un fin. Después tenemos otra que también está contenida en nuestra legislación. ¿Cuál es? Responsable solidario. Como dice su compañera, están obligados por ley. Ley de procedimiento tributario, como dijo su compañero, pero otras leyes también, que lo obligan a pagar conjuntamente con el contribuyente. O sea, pagan con... voy a ponerle, si les parece, después en esta filmina la aclaración de pagan en lugar, pagan, así para que ustedes se ubiquen más. Y el sustituto, no sé cómo le dicen ahora, cuando se desplazaba el otro, pero hay una palabra que utilizan los jóvenes para decir, bueno, que le reemplazaron en la relación, le pusieron un, no sé, como le decían antes era sustituto, también ahora se dice otro nombre. Pero que es como que lo reemplazaron al muchacho por otro muchacho, a la chica por otra chica. Entonces eso es porque lo desplaza. Mucho la naturaleza jurídica es algo conflictual. ¿Por qué? Porque muchos consideran esto, o sea, ¿en calidad de qué interviene? Y hay algunos que dicen en mucho lío para en realidad decir que alguien paga en lugar de lo importante es que, por ejemplo, la Administración Federal de Ingresos Públicos tenga quien pague, o sea, que paguen el crédito. No hay que confundir, por eso, con la siguiente filmina, que no terminamos de abordar. Esto, por ejemplo, son intermediarios. Con esto, con la solidaridad tributaria, que se suelen confundir los responsables solidarios con la solidaridad tributaria. O sea, están los responsables solidarios, como ustedes ven acá, dentro de la solidaridad tributaria. Pero ¿qué sabíamos nosotros de la solidaridad? Que, acá están los efectos, se puede exigir la totalidad a cualquiera. En el caso de contribuyentes, cuando hay muchos contribuyentes, ¿cómo podríamos pensar? ¿Qué ejemplo se nos ocurre que haya muchos contribuyentes? Por ejemplo, los condominios, el impuesto inmobiliario. Entonces son un montón de contribuyentes, pero no viene el organismo a decir, bueno, van a pagar uno por uno un porcentaje. Puedo exigirlo a usted, suponiendo que ustedes todos sean contribuyentes y estemos todos en un condominio. Entonces yo soy el Estado, represento, o ya sea por la Dirección General de Renta, vengo y digo, o cualquier organismo estatal y diga, bueno, vengo acá a cobrarle y le puedo cobrar desde Barrio Nuevo o a Benítez y le puedo exigir la totalidad. Después ustedes se tendrán que exigir lo que sabemos en obligaciones, la repetición de la parte que le corresponde a cada uno. Entonces hay solidaridad entre contribuyentes y se suele utilizar como, por ejemplo, los condominios respecto al impuesto inmobiliario. El efecto es que se puede exigir la totalidad a cualquiera. No es que le está diciendo, bueno, un porcentaje a ustedes, no, a cualquiera. La totalidad. Y se extingue esa obligación respecto al Estado con todos los contribuyentes. Pero subsiste del contribuyente que desinteresó. Miren que estamos utilizando lo que ustedes saben de obligaciones, o sea, lenguaje de obligaciones, para que puedan tomar más en cuenta esta categoría. Pueden exigir acción de repetición a cada uno de los restantes que habitan en los condominios por la parte que le correspondía. La insolvencia de A1 no favorece la insolvencia de los restantes, o sea, decir que, bueno, el que no puede pagar no podrá pagar, se verá qué forma. La interrupción, por ejemplo, ustedes están haciendo una prescripción y justo se interrumpe, porque hay también prescripción en materia impositiva, en cuanto a carga tributaria, perdón, si viene y se interrumpe por alguna de las causales de interrupción, se interrumpe para los restantes que estaban esperando que se extinga esa obligación. El reclamo judicial, los efectos de la sentencia, sea positiva o negativa, en cuanto a la obligación tributaria, se extiende a los restantes. Por eso es que todos los efectos se van a extinguir, se extiende, perdón, la extinción, la insolvencia, la interrupción de la prescripción, los efectos del reclamo judicial en el caso de fallecimiento, que es lo que vimos nosotros. Fallece y todos viven en un condominio, hay un impuesto inmobiliario y en el caso de fallecimiento, bueno,
tendrán que ir los restantes contribuyentes, si es que se vio desinteresado el Estado, a exigirle a los sucesores de ese contribuyente que vivía en el condominio a que paguen. Y si no hay, bueno, lamentablemente van a tener que soportar. Pero recuerden, eso era la idea de la solidaridad tributaria. ¿Y qué pusimos acá en el flyer o la filmina? Cumplimiento total de la prestación, es decir, que es autónomo. Lo que les vincula a ellos es la identidad de objeto. Son diferentes sujetos, pero hay identidad de objeto. ¿Esto está claro? Por ahora sí. Bien. Avanzamos entonces a lo que vinimos a hablar. Nosotros ya habíamos hablado respecto a lo que era hecho imponible. Habíamos conversado sobre lo que es el hecho imponible y cómo podríamos identificarlo. ¿Qué les parece si me ponen en el chat ideas sueltas y lo vamos construyendo en base a lo que conversamos, ideas que ustedes tengan? Porque la conceptualización ya está en los libros. O si quieren, van diciendo. Situación que al darse en la realidad genera la obligación tributaria de pagar el tributo, digamos, el mandato. Muy bien, su compañero dijo situación, entonces que de producirse, otro dijeron acontecimientos, circunstancias condicionantes, hecho jurídico, supuesto hipotético, una conducta que active la obligación de pagar. Bueno, ustedes van leyendo también lo que nosotros están contenidas en la ley. Bien, ¿qué evidenciamos? Es el momento de nacimiento de una obligación. Bueno, hipótesis legal condicionante, ahí están más construidos desde el área jurídica, pero nosotros ¿qué podemos ver acá con el aporte de sus compañeros? Que el hecho imponible va a suponer una situación, un acontecimiento, una circunstancia, algo que de producirse o de darse las características presentes va a hacer surgir a la obligación tributaria. Nosotros vemos que esta construcción puede ser que, al distinguir lo que es un impuesto, una tasa o una contribución, puede ser que al realizar una actividad o una operación jurídica, sin que el Estado realice una prestación alguna, no surja una carga impositiva, porque recuerden que el impuesto surge sin necesidad de una actividad del Estado. O porque nosotros hacemos una actividad, como dice su compañero, había una actividad que se despliega y que hace una actividad comercial, por ejemplo, y que hace que recaiga, por ejemplo, una tasa por la actividad que desplegamos. O podría ser cuando se obtiene un beneficio producto de una actividad que desarrolla el Estado, como el caso de la contribución, que nosotros conocemos como contribución de mejora. Entonces, todos los elementos que ustedes vieron, recapitulando, nosotros podemos tomar en cuenta que los autores toman esto, nos dicen, bueno, puede ser un acontecimiento cuando nosotros vamos a identificar el hecho imponible, sabemos que es algo que la norma describe, como su compañero dijo, en un supuesto hipotético, una circunstancia condicionante, pero explicado simple es algo que describe la norma, que puede ser una actividad, que puede ser una situación, que puede ser una circunstancia, la característica de algo que se presenta y que cuando está presente hace surgir esa obligación tributaria. ¿Y por qué es importante? Dicen, nosotros podemos identificar las estructuras del hecho imponible porque se encuentran indicadas o construidas a través de verbos. Entonces nosotros cuando vayamos a compartir un poco el impuesto que le estaba mostrando en principio de clase, vamos a detectar que esto es importante. El hecho imponible se compone de elementos. Los autores mencionan elementos. Sobre todo Harach, que es el que tiene todo un libro de hecho imponible, va a hablar de elementos. Entonces, vamos a identificar un hecho imponible y dijimos, bueno, ¿es eso que si pasaba iba a ser que se geste este vínculo o surgir el vínculo obligacional? ¿Y qué elementos tiene? Tiene un material, tiene un personal y tiene un espacial y un temporal. Entonces, en el material nosotros entramos directamente a identificar situaciones, circunstancias, acontecimientos, y ahí podemos decir
¿Qué situaciones pueden constituir? Como dijimos, puede ser una operación jurídica, puede ser una actividad comercial, puede ser la característica o circunstancia de una situación, como por ejemplo en el impuesto a las ganancias, que lo que busca detectar es la capacidad contributiva. Puede ser la posesión o titularidad de bienes, o sea, una circunstancia cuando se dé cierta característica o poseer, como decía el impuesto inmobiliario, eh, determinado bien inmueble, entonces es una circunstancia. Entonces no lo circunscribamos únicamente a una actividad, sino una situación, una circunstancia, no describe si una persona o poseyera bienes, o sea, la posesión de bienes implica la descripción de una situación y no hay una actividad ahí. Entonces no es únicamente circunscripto en actividad, puede ser una operación jurídica, como dijimos. Entonces, esos hechos y situaciones pueden constituir. Van a ver que los autores dicen, bueno, pero podemos identificar perfectamente el hecho imponible porque hay un verbo, o es transferir o es vender, pero ¿qué pasa en el tema también sin desconocer de la presencia de circunstancias? Cuando uno supera una cantidad de ingresos va a entrar dentro de esta categoría. Entonces, el material, nosotros que vemos, esa circunstancia específica, ese acontecimiento, ese hecho o esa situación que se presenta. El personal, lógicamente sabemos que dentro de lo que es la norma, nosotros tenemos que saber a quién va aplicado. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado del impuesto de asociaciones indivisas que iba para las personas físicas o humanas, bueno, que se dicen ahora, y jurídicas? ¿Les parece que no les quiero sacar esto para que lo tengan presente, pero si les comparto el documento este que veníamos hablando para ir detectando también? Ahí está. Nosotros vamos a volver entonces a este ejemplo, impuestos sobre los bienes personales para identificar. Un segundo porque es tener abierto tantos documentos, sé que es difícil. Ahí está. Nosotros entonces, ¿qué vemos? ¿Dónde dice hecho imponible? Acá. ¿Cuál es la característica, la circunstancia, la situación, la descripción o el hecho? Ahí. La posesión de bienes Muy bien, de personales. bienes personales. Muy bien. Y vieron que decía también tiene que describir los sujetos en cuanto al elemento personal. Entonces, sujetos. Entonces, ¿qué sujetos vemos acá nosotros? Las personas humanas y en el país y en el extranjero. Muy bien. Y las sucesiones indivisas. Entonces, ¿entrarán dentro del impuesto sobre los bienes personales las personas jurídicas? No, No, Muy profe. bien. no están conocidos. Entonces nosotros sabemos, entonces vamos leyendo, lo pensamos así con la doctora, buscar este material exactamente para que ustedes puedan detectar y acompañar con lo conceptual. Después vimos también dentro de esto un elemento, dijimos, había un elemento material, un elemento personal, que ya dijimos que son los sujetos, y un elemento espacial. Y los elementos espaciales van a tener que ver con los criterios de atribución de quién va a intervenir en el ejercicio de esa potestad jurídica. Vamos a ver si está acá. Acá está. Entonces, nosotros vemos que acá aplica el criterio de qué. Porque va a aplicar un criterio que nosotros habíamos conversado, para reducirlo era de atribución político, social y económica que vimos en el flyer, que enseguida se las comparto nuevamente. Pertenencia social sería residencia, ¿no? Exactamente, un criterio social de pertenencia. No diríamos económico porque no habla de explotar actividad. No diríamos político porque no habla de nacionalidad. Más allá que nosotros veamos, dice que vimos acá, domiciliada en el país y en el extranjero, es un elemento que nos permite detectar el ámbito espacial. Entonces nosotros sabemos que ocupa un criterio
de un criterio de pertenencia social, residencia y territorialidad. Entonces vamos avanzando y nos ubicaríamos, no me parece que esté acá, pero vamos a mirar si está el elemento temporal. Bueno, podríamos decir que el elemento temporal que va a tomar como base es el periodo fiscal. Pero cuando habla de elemento temporal, más allá que determine el año calendario, también hablan algunos autores de la duración de la aplicación de esta carga impositiva. A partir de cuándo va a ser exigible, desde qué periodo hasta qué periodo. Pero también podríamos tomar que lo que impone la carga tributaria es en el año calendario. Y acá aparecen elementos de carácter cuantitativo que van a fijar también lo que se va a tomar en cuenta. Y nosotros solemos hablar sobre la base imponible y la alícuota. Entonces, la base imponible habíamos dicho que es a partir de cuándo se parte. Van a ver que los autores dicen que va a ser un elemento cuantitativo que se considera para analizar qué sujetos se encuentran comprendidos dentro de una norma tributaria que permita detectar que desde ese momento surge la obligación. Es decir, tenemos la base imponible en el caso de este impuesto, que va a ser todos los bienes, pero nosotros los tenemos acá especificados en un cuadro junto con la alícuota. La alícuota es el porcentaje sobre esa base imponible. Entonces nosotros vemos que acá existe de esto. Estas son las alícuotas y es progresiva la alícuota teniendo en cuenta el valor del patrimonio. Entonces, nuestra base imponible, sobre el cual se va a recapturar todo eso, va a ser el total de los bienes poseídos. A diferencia de otras cargas tributarias, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, que me acuerdo que en su momento estaba en 1.800.000, pero estamos bastante desactualizados. Creo que su compañera nos puede comentar cuál es la base imponible actual en la categoría menor. Su compañera, la que es contadora. No sé si está. Sí, acá estoy, profe. No, la verdad que también estoy desactualizada porque no sé si recuerda que yo le conté que nunca ejercí la profesión porque no nos dejan a donde yo trabajo, pero supongo que podríamos buscar, o sea, nunca alguna vez hice declaración jurada de bienes personales, pero actualmente no estoy haciendo nada, así que la verdad que no estoy actualizada en el monto, en el mínimo no imponible, digamos. Creo Pero que está en 2.300.000, algo así. Puede ser, sí, porque la última vez que miré, entonces le digo, no llegamos, pero igual está bueno mirar si llegamos a comprender esa categoría. 1.800.000 estaba el año pasado cuando me habían preguntado sus compañeros, y a partir de ahí es donde se aplicaba la carga tributaria en cuanto a materia de impuesto a las ganancias. Para esa estructura, la base imponible es a partir de. Pero en este caso, como es respecto a bienes, es el valor total de los bienes poseídos y nos da las categorías en cuanto a los porcentajes aplicables. Son progresivos, igual que el impuesto a las ganancias. Mientras más más ganen o más ingresos tengan, mayor va a ser la alícuota, es decir, el porcentaje a responder. Por eso le habíamos comentado que había una suerte de discusión también, porque muchos no querían categorizarse en jerarquías mayores porque implicaba entrar en la categoría del impuesto a la ganancia y por ende el porcentaje, es decir, la alícuota que absorbía, lo ponía en una situación de desventaja en relación a otra categoría o cuando no formaban parte del impuesto a las ganancias. Bien, entonces vemos que acá están los elementos. ¿Qué más podemos mirar? Nosotros vemos acá, y ya salimos de acá, que hay exenciones. ¿Vieron? Hay exenciones. En este caso se refieren a miembros. Esto vamos a verlo, por eso lo menciono acá. Ya lo vamos a ver, a conceptualizar, no se preocupen. Exenciones a bienes pertenecientes a miembros de misiones diplomáticas, consulares extranjeras, en caja de ahorro. Bueno, no está acá, pero suelen estar también las entidades religiosas. Acá también figura el mínimo no imponible. Bien.
Vamos a salir. Entonces ustedes pudieron ver que está materializado lo que ustedes ven en el programa como el derecho tributario material. Sí, ya vamos a avanzar hacia las exenciones, pero ya su compañero dejó una idea sobre las exenciones, porque vamos a detectar que hay exenciones. Si ustedes miran, hay exenciones de carácter subjetivo y de carácter objetivo. Bien, vamos a compartirle entonces la presentación y retomamos con este flyer. La idea de presentarlo no es solo para que vean un flyer y puedan apagar la cámara, sino también para que puedan entender al momento de estudiar. Ahí está. Entonces, nosotros ya abordamos de quimo hecho imponible, la obligación tributaria, son esas circunstancias, esos acontecimientos, esas características, esas situaciones, pueden provenir de operaciones jurídicas, pueden provenir de operaciones comerciales, pueden provenir de la posesión de bienes, pueden provenir de las circunstancias o condiciones personales, como el caso del impuesto a las ganancias, y ya detectamos material, sabemos que es un verbo, que nos va a identificar toda esta clase de conductas. El personal sabemos que es un sujeto, y nosotros vimos el ejemplo, el espacial, vimos los criterios de atribución, en este caso como había hablado su compañero social, teniendo en cuenta la residencia, que algunos lo denominan o la habitación, o en el caso de algunos el domicilio, que algunos lo denominan criterio de renta mundial, y el político tiene que ver con la nacionalidad, es decir, tributan en el país teniendo, independientemente del lugar donde se encuentran, teniendo en cuenta la nacionalidad, que generalmente es utilizado por Estados Unidos. Y el económico, que nosotros sabemos, tomando en cuenta el centro principal de explotación de las actividades. Eso es así de simple. Así tienen que identificar. Y el momento es a partir de cuándo. Como dijimos nosotros, hay dos criterios. El momento a partir de cuándo se hace exigible, que tiene que estar determinado en la ley, y otros que es el momento a partir de que se computa esa carga tributaria. En el caso de los impuestos a los bienes inmuebles, lo vimos que es sobre el año calendario. Bien, ahora llegamos a lo que su compañero había hecho el comentario sobre las exenciones y los beneficios tributarios. Nosotros vemos acá, por un lado exenciones y por el otro lado beneficios. Si leemos así el cuadro, es como que está general. Pero ¿qué tomamos en cuenta nosotros? Primero, que las exenciones, habrán escuchado la palabra exención, que nos dice, nos libera de algo, ¿sí o no? Nos eximieron de rendir por el paro, por ejemplo. Nos eximieron de rendir por el paro, o por ejemplo, nos eximieron de presentar un trabajo. O sea, no hacemos eso. Aunque digan, nos vimos beneficiados porque la profe dijo que con todo lo que participamos hoy nos dio un punto más. Hay un beneficio. Vieron en simple conceptualmente la diferenciación, porque también es algo que conceptualmente algunos presentan dificultades en las construcciones conceptuales básicas. Entonces, esto podemos utilizar como diferencia, exención y beneficio. Otra característica, ya entramos a lo propio. Vamos a ver qué dice. En un lado dice exenciones, desconexión total. Beneficio, desconexión parcial. Entonces, ¿qué nos quieren decir? Como había hablado su compañero, uno de los que estuvo interviniendo, dijo, bueno, hay una diferenciación entre lo que es el mandato legal, o sea, el mandato de pago, y una circunstancia que permite esa disrupción entre la hipótesis y el mandato. Es total, porque versa sobre toda la carga tributaria, no sobre una parte. Y como decía su compañero en el chat, hay subjetivo y objetivo. Su compañero dijo subjetivo seguramente por el ejemplo que nosotros habíamos también comentado en el caso de las instituciones religiosas, o sea, se hace esa exención teniendo en cuenta la característica del sujeto. O como por ejemplo los organismos científicos, los culturales, van a ver por ejemplo las universidades, sujeto exento, salen en algunos, cuando uno va a hacer la factura electrónica, dice sujeto exento a carga tributaria. Y las objetivas ya es por la actividad que realizan. Por ejemplo, si van a realizar actividades vinculadas a la creación, modificación o perfeccionamiento de algún
elemento vinculado a la medicina, es objetivo, porque tengo en cuenta que tiene una finalidad médica, por ejemplo. Las normas son taxativas. Nosotros siempre venimos desde la unidad 1, por así decirlo, que el contexto que permitió que actualmente nosotros tengamos esta idea de legalidad y podamos decir no estamos en tributaria o porque no existió o porque existió después de que nosotros hicimos tal actividad o porque no está contenida en una ley, es que tiene que estar contenida en una ley, tiene que estar taxativo. Entonces, nosotros miramos que en el caso de, bueno, no sé si el ejemplo que les mostré tenía las exenciones, me parece que sí, en algunos organismos. Generalmente son las instituciones religiosas o las educativas, pero tiene que estar establecido. Nosotros vimos que la norma decía exenciones o beneficios tal, 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 tal. ¿Por qué? Porque no tiene que dar lugar a la posibilidad de la discrecionalidad de la administración pública. Es decir, decidir a este sí le va a aplicar la carga tributaria, a este no. ¿Por qué? Porque nosotros nos apoyamos, sobre todo nuestro derecho constitucional de propiedad se apoya en esto, en la ley cuando se vincula con nuestras propiedades, sobre todo en materia tributaria. Y aparte el de la igualdad. De la igualdad, dice la igualdad es la base de las cargas fiscales. ¿Qué quiere decir? Que si hay un empresario y yo y presentamos las mismas características, estamos en iguales circunstancias y condiciones fiscales, yo y él debemos tributar. A menos que, por ejemplo, yo busco y me encuentre eximida del pago de la carga tributaria, por ejemplo, porque mi actividad tiene una finalidad cultural o una finalidad científica o una finalidad académica que generalmente se suele hacer para promover determinados lugares, sectores o regiones. Diferente es a lo de los beneficios, que hay una desconexión parcial. Parcial se dice, volvemos a retomar la conceptualización, que hay algo que genera esa dirección entre el hecho imponible o la hipótesis con el mandato. Hay una desconexión parcial. ¿Por qué? Porque la desconexión puede ser cuantitativa o temporal. No estoy eximida directamente. La cuantitativa, ¿qué se imaginan como cuantitativo? Una disminución del monto sería. Cantidad. Exacto. Y temporal es, El tiempo que debería pagarlo o como solamente una cierta, claro, un cierto tiempo sería. claro Un que plazo O pueden darle un determinado. plazo de gracia, por ejemplo. sí, o sea que por determinado tiempo no paga esa carga tributaria. Después también van a ver que algunos autores hablan de monto que el Estado entrega como un beneficio para promover alguna actividad, como nosotros conocemos, los subsidios. Entonces busca otorgar un beneficio tributario, otorgar una cantidad o le eximen de determinada cantidad para fortalecer o favorecer alguna actividad de promoción. Después aparece la palabra suelta privilegios. ¿Qué consideran que está? Porque está así anotada, privilegio. Beneficios, privilegios. Pensemos en materia de Estado. ¿Cuál sería el privilegio? ¿De dónde proviene? Diría yo, profe, de no pagar directamente. Ese podría ser un privilegio. No sería el caso de... ¿Por qué? Pero está bien su acotación, muy bien. ¿Por qué? ¿Podremos nosotros tener un privilegio de no pagar? Me llama la atención la palabra porque siento que choca directamente con el principio de igualdad del que estábamos hablando anteriormente. Claro, parece como descolgado, pero en realidad refuerza la idea de que el Estado no otorga ningún privilegio ni preferencia a ningún sujeto particular, pero el Estado tiene un crédito privilegiado. Es decir, que nosotros cuando tengamos que pagar, o no sé, un negocio que se va a quiebra, ¿quién tiene que ser desinteresado en principio? Principal, no,
¿Quién tiene que ser desinteresado principalmente? El primero. Claro, el Estado es el Eh, primer acreedor, vendría a ser. Exacto. Y nadie está en una situación igual que el Estado. Porque ustedes cuando vayan a ver, por ejemplo, quiebra, se van a acordar de su profesora de financiero y tributario y decir, ah, sí, era eso, que primero se le paga al Estado y después a los demás. Porque en teoría el Estado recauda primero para el sostenimiento de una administración general y para un bienestar social en teoría. O sea, es un bien común. Entonces su crédito siempre va a ser privilegiado. ¿Y dónde está establecido? Vieron, primero en la estructura jurídica, van a ver que cada norma establece un crédito privilegiado, pero además tiene un soporte constitucional. Es decir, de En todo. caso de privilegios, no estaríamos hablando de los contribuyentes, sino un privilegio para el Estado. Exactamente, exactamente. Entonces en el programa y los autores van a ver que lo colocan así porque son características específicas, pero ustedes privilegio, ¿quién? Ustedes dicen, no hay privilegio en los particulares porque todos, artículo 16, igualdad en la carga fiscal. Pero el Estado es el único que tiene un crédito privilegiado, es decir, ser pagado en preferencia a los restantes sujetos acreedores. Y miren que puede haber acreedores hipotecarios, acreedores prendarios que tienen privilegios, pero nada supera al privilegio que tiene el Estado por el fundamento económico-social que tiene. ¿Quedó claro esta parte? Sí, profe. Bien, igual les vamos a subir la presentación. Y nos vamos a la relación jurídica tributaria. Les tengo una propuesta. 10 minutos de descanso y repensamos. Mientras estamos descansando, preparando el mate, necesitamos construir conceptos con la intervención de ustedes, porque esto ustedes ya vieron. Y no vayan a buscar en el celular, no hagan trampa. Piensen, porque esto les va a servir en el examen. ¿Se acuerdan de la extensión de las obligaciones tributarias? Entonces, como pago, compensación, ¿qué era? Y lo pensemos. Y si quieren, mientras ustedes descansan, hacemos. ¿Les sirvió la herramienta de la vez pasada, ese Mentimeter, algo así? ¿O Sí. quieren, sí? ¿O quieren participar en el chat? Más que Yo nada, ni lo puedo usar, profe. igual podría ¿La ingresar. pizarra o la anterior, profe? Dice usted, ¿cuál de las dos herramientas? Se acuerda que la pizarra fue muy difícil porque había que hacer Eso sí, no, ratas. eso no. La anterior, profe, esa sí, a mí por lo Podríamos menos. intentar, entonces me dan 15 minutos y yo la creo y pongo lo que ustedes tienen. Después sus resultados los colgamos en la página, como siempre, de Drive, la carpeta. Si no está en la plataforma, ustedes vayan directo a la carpeta. Y ahí va a salir unidad 8 y va a estar todo lo que hablamos. Entonces, un poco recontamos, recapturamos los conceptos que ustedes traen de obligaciones. Pero háganlo sin leer, porque si no, no les sirve esta estrategia para el momento de rendir el examen, porque ustedes están haciendo uso de otras herramientas que no van a tener. Entonces sería 15 para que yo arme, porque lleva su tiempo, y les coloco todo esto para que ustedes vayan agregando palabras. Solo pueden agregar una palabra, no se asusten, no. El único que sabe la participación es el docente, y lo voy a poner anónimo para que ustedes participen más tranquilos sobre qué es confusión en una palabra. Dice una palabra, pero pueden ustedes construir una mini oración no tan larga, 3 palabras. Y igual acá está, miren. Pero lo hacemos así, ¿les parece? Y les queda a ustedes. Sí, profe, gracias, gracias. 15 minutos entonces sería. Ahí está. Me parece que se puede presentar así. Ustedes podrán ver. Si no, me van diciendo y vamos mejorando igual. Acá se ven los deditos. Y bueno, ahí está el código. Apuntan con su celular como cuando van a pagar. Y ahí sale también para que puedan hacerlo uso desde su celular. En cualquiera de las opciones tienen habilitado. Bien, entonces como veo que hay ya 7 conectados, no se preocupen, pueden ir ingresando despacio. Vamos a hacer un tiempo considerable para que ustedes también tengan tiempo de responder y demás, por si se tilda. Bien,
acá vamos a la primera pregunta. Ustedes tienen que colocar lo que entendían que era el pago, o pueden colocar un efecto, o lo que se acuerdan que es la finalidad del pago. Entonces, como primera idea para que vaya apareciendo. Ustedes pueden ver esto, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Bien, hasta ahora vemos, recapitulando lo que era el pago, que es una forma de desinteresar al acreedor y que es con la entrega, en nuestro caso, con la entrega de dinero en efectivo, porque nosotros habíamos hablado que nuestro sistema tributario se organizaba únicamente con la prestación de una obligación de pago, pero de pago que en dar sumas de dinero. Entonces, ¿cómo identificaron ustedes? Una extinción, exactamente, es una forma de extinción, una de las formas de extinción de todas las obligaciones en general. También se habla del cumplimiento de la obligación, exactamente, porque cuando ustedes van a efectivizar el pago, están cumpliendo con la obligación que emerge. Por eso vamos a trabajar con sus conceptualizaciones, de la obligación que emerge de cumplirse el hecho hipotético. Entonces, creo que hasta acá está igual. Si ustedes no ven y tardaron en ingresar, igual quedan registradas sus respuestas. Entonces vemos que esto nos ofrece mayor dificultad. Sí van a ver que algunos autores hablan del denominado pago a cuenta, que es lo que nosotros hablamos sobre si alguien paga a nombre de. ¿Y qué es lo que pasa? Que una vez que el Estado queda desinteresado en su crédito, el que pagó puede exigir del otro la restitución de lo pagado en virtud de una obligación emergente que no le correspondía. Generalmente, por ejemplo, o cuando se da la transmisibilidad de un bien inmueble, entonces se quiere pagar y en teoría le correspondería a quien la transferencia, pagarla a quien le correspondería al que va a adquirir el bien, o a veces al que traslada el bien, dependiendo de cómo esté elaborada la carga tributaria. Entonces a veces paga para desinteresar y lograr efectivizar eso. O a veces se paga porque se quiere sustanciar un negocio que el deudor principal no está pudiendo cumplir en materia tributaria. Lógicamente, una vez que se emite el comprobante de pago, quien desinteresó a la administración tiene el derecho de repetición porque el crédito no provenía de una obligación suya. Esto es así de simple. Entonces, nosotros qué entendemos acá, cancelación, pusieron algunos, extinción de la obligación, algunos hablaron la prestación de forma, o sea, la prestación que emerge de la norma y es un modo normal de extinción. Perfecto. Nosotros sabemos que la forma principal de extinguir una obligación es el pago. Es la única, es la normal, es la que debería corresponderse. Ahora vamos a el otro que parece un poco más complejo, la compensación. ¿Se acuerdan qué es la compensación? Repensando, tiren ideas. ¿Qué era lo que... Y bien, bueno, entonces van apareciendo respuestas respecto. Recuerden que acá pueden poner ideas y si están un poco no direccionadas al concepto, lo vamos a trabajar sobre también esas cuestiones que ustedes plantearon en conceptualización. Entonces lo que vemos acá es que también pusieron, obvio, lógicamente es una forma de extinguir las obligaciones, pero se da porque, como dijeron algunos de sus compañeros, acreedor y deudor recíproco, en realidad eso más vendría, lo vamos a dejar ahí suelto, pero la compensación, ¿por qué?
va para otra categoría, pero no le vamos a adelantar porque si no ya estaríamos quemando el sistema de preguntas. Vemos que dice deuda por deuda. Exactamente, vamos a tomar la deuda por deuda, o se compensa deuda y crédito, ambas deudas se cancelan. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Estado reviste dos características. Es sujeto acreedor y a la misma vez es sujeto deudor de su deudor, es decir, del contribuyente. Y el contribuyente es deudor del Estado y a la vez es acreedor. Entonces, como decía uno de sus compañeros, como un acuerdo, una resolución recíproca que hacen, extinguen ambas obligaciones por la compensación que se da entre ambos. Entonces, la reciprocidad proviene de la característica de en un momento, en un tiempo dado, por las circunstancias específicas, reúnen la misma calidad de acreedor y deudor, tanto Estado como contribuyente. Entonces, es como que se compensa. Ahora nosotros vamos a la siguiente categoría, pero ¿quedó claro más o menos esta? Se compensa. Es decir, nosotros somos deudores y a la vez acreedores del Estado, quizás porque prestamos un servicio, quizás porque le, le favorecimos, le vendemos determinados bienes o ellos acceden a determinados bienes, o por ejemplo el caso de que les estemos alquilando una propiedad nuestra al Estado y después seamos contribuyentes y tengamos que pagar una carga impositiva en virtud de una actividad con la misma entidad, entonces se reúnen las mismas características, somos acreedores y deudores a la vez. Por eso se compensan las sumas. Y ahora nos vamos. Está bien porque acá notamos también que ustedes todavía tienen algunos conceptos de obligaciones que les va a servir al momento del examen. Ahora nos vamos a confusión. Pensar la idea de confundirse, de estar confuso, y en el ámbito tributario o en el ámbito obligacional, que es mucho más genérico, ¿qué sería? Exactamente. Entonces, hay una idea de confusión, es que cuando acreedor y deudor son las mismas personas. Exactamente. Entonces, ahí, indefectiblemente, podría ser, como nosotros dijimos, que el Estado, nacional, provincial o municipal, no puede generarse su propia carga tributaria, en el sentido de que no puede ser un obligado a pagar una carga tributaria cuando él es el recaudador específico para una actividad o por una determinada carga tributaria en general. Entonces hay una confusión. El Estado encima es acreedor y deudor, se confunden en la misma persona y por ende extingue la obligación. No subsistiría, ¿por qué? Porque no tiene sentido que se subsista algo que se concentra en una misma persona debido a esta suerte de confusión. Exacto. Está bien que lo digan también desde posiciones contrapuestas, porque su construcción conceptual es decir, bueno, está en un mismo lugar, pero desde miradas diferentes. Mismo carácter también, misma persona y patrimonio. Bueno, entonces la idea de confusión centralmente se da cuando el Estado reúne la característica de acreedor y deudor dentro de una obligación tributaria o dentro de la relación jurídica tributaria. Ahora, está bien que también coloquen como uno solo, porque recuerdan la identidad, una sola persona reviste ambos sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo, a identidad. Exacto. Ahora nos vamos a novación. Y esto deben saberlo también, aparte de que cursan, aquellos que también pagan, por ejemplo, los impuestos de patente o los que vengan de la posesión de bienes muebles rodantes, que son los automotores, las motocicletas. Exacto, nueva novación. Se sustituye, hay una obligación que se transforma, hay obligación nueva, obligación posterior, una relación nueva. Están bastante orientados también con el tema de la innovación, porque la innovación implica que generalmente se conoce como algunas estructuras recaudadoras, lo colocan como... re- justo lo tenía a la palabra. Suelen utilizar
por ejemplo, regularización patrimonial o regularización impositiva. Generalmente se hace eso, planes de regularización, ¿por qué? Para renovar, es decir, cómo recapturar a aquellos que incumplieron, más allá de que pueda existir estructuras sancionatorias o formas que el Estado puede ejercer esta facultad de compeler al sujeto al pago de la obligación tributaria, puede innovar. Viene alguien que quiere pagar, por ejemplo, los impuestos de patente, que debe hace 5 años compró un automóvil que tenía, resulta, impuestos, que tenía una carga tributaria en materia de patentes. ¿Qué es lo que hace? Busca cumplir para que la regularización de su vehículo al circular, todos los papeles en regla, entonces busca regularizar. ¿Y qué hace? Hace un plan de regularización, por lo cual se extingue la obligación vieja y se la actualiza. Generalmente se hace porcentajes de pago para que pueda cumplir. Entonces, se extingue la obligación vieja, pero surge una nueva. Y entonces, respecto a esa obligación antigua, está extinguida la relación jurídica. Y está bien que hablen de sustitución, está bien que hablen de reemplazo por otra obligación que se transforma, nueva obligación, reemplazo de una obligación por otra, hay un cambio de condiciones probablemente. Exactamente, entonces es como reeditar, cuando ustedes dicen, o editar una foto, ustedes dicen, bueno, acá no salí bien, pero borro esta persona que está acá atrás, y renuevan esa imagen. Entonces implica la existencia de una nueva. Entonces, una obligación que se extingue, una obligación que surge. Aquella obligación vieja ya no existe más, existe esta nueva. Puede ser que se dé alícuotas reducidas, porque eso es una forma de capturar al contribuyente que no cumple, o sea, el incumplidor, pero generalmente se hace para reestructurar las deudas de cargas tributarias que adeudan, bueno, los contribuyentes en términos generales, es decir, los obligados sujetos pasivos de la obligación tributaria. Y ahora nos vamos a la prescripción. Exacto, acá vemos que tienen más construido el concepto, quizás por la cercanía en el año, que es, me parece, derechos reales, aunque hay otras formas de prescripción, pero generalmente lo vinculamos más directamente con la estructura de derechos reales. Entonces, muy bien, hay algo que se extingue por el paso del tiempo, se cumple el tiempo, ahí pusieron incluso la prescripción de carácter liberatoria. Bueno, ¿cuándo sería en el caso del ámbito tributario? Se da porque transcurre un lapso desde que surge la obligación tributaria hasta su cumplimiento efectivo. Como no se cumple y transcurre ese plazo, pierde los efectos y se extingue. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? El sujeto activo no puede exigir debido a que se produjo la prescripción de 5 años en el caso de los sujetos que están inscritos en la Administración Federal de Ingresos Públicos, nos dicen algunos autores, y no tenían la obligación de inscribirse. A diferencia, como modo de sanción, de aquellos que debían inscribirse en la Administración Federal de Ingresos Públicos, pero no se inscribieron y tenían la obligación. Entonces, pasa un plazo determinado, también entonces sabemos que la prescripción nos libera, también y extingue la obligación tributaria por el transcurso del tiempo. Y hasta acá estamos. Es una forma de estar presente sin estar. Nos podemos equivocar, podemos saber si estamos cerca, podemos saber si estamos la misma construcción de conocimientos que su compañero, pero por lo visto manejan esto desde obligaciones, que seguramente fue un tema bastante elaborado por el tema de que cómo se van a extinguir todas las obligaciones en general. Y en el ámbito de nuestro derecho tributario, las formas de extinción de la obligación tributaria son las mismas. Entonces, hasta ahora hemos desarrollado
el último punto de la unidad número 8. No sé si tienen alguna consulta más, lo que sí, la próxima clase vamos a empezar con la unidad 9, pero vamos a tratar de mandarle un texto sobre capacidad contributiva. Le diría que los busquen al texto, pero como es de piso, primero que tengo que hacer una selección del contenido, es decir, cortar un poco para que no se mareen, porque es piso, profundiza muchísimas cuestiones, o trabajar sobre el fallo, ¿se acuerdan? Aún así estuvimos revisando y el fallo es bastante largo, les va a llevar bastante tiempo, entonces estamos tratando de buscar resúmenes. Es un fallo que habíamos hecho un análisis también, pero eh, ¿cómo les explicaría? Es contenido profundizado y mezcla otros fallos. Entonces, vamos a tratar de buscar por lo menos una síntesis o elaborar. La duda está en lo siguiente. Hay dos lecturas fundamentales que tendrían que trabajar en esto. Primero, porque vamos a conversar, ya sabemos que el principio de legalidad y los tributos y demás. Eso vamos a desarrollar en teórico. Pero ¿qué habíamos dicho? Que para esta segunda parte vamos a tomar los textos. Entonces hay un compromiso de participación de su parte, evitando esto, por ejemplo, decir, David Benítez participe, Ezequiel Benítez participe, González Santa Juliana participe, bueno, personas que tienen cámara, más o menos lo estoy ubicando. Entonces, la idea es que ustedes participen y hagan un criterio así. Principio de capacidad contributiva, más allá que nosotros hayamos conceptualizado principio de capacidad contributiva, hemos visto que hay un aspecto objetivo y subjetivo. Y el tema del fallo viene a ser una nueva perspectiva, que no está nueva en sí, porque se discute en el ámbito de los principios de fiscalidad en derechos humanos, sobre los grupos vulnerables. La existencia, más allá de concepto económico de grupos, que pueden verse afectados por considerar solo el elemento de la capacidad contributiva. Entonces, por ahí, ¿cómo lo podríamos plantear con ustedes? ¿Cómo les sería más cómodo? No digo una exposición de todos, más allá de que se haga la lectura de estos textos, pensar si quieren presentar un mini resumen, ¿cómo les gustaría a ustedes evidenciar la participación? ¿Quieren hacer un trabajo? Para la clase que viene, dice. Sí, sí, podríamos hacer una división de grupos para que hagan un trabajo en ese mismo día y explicamos brevemente la diferencia entre impuesto, tasa y contribuciones especiales, que es lo que va a entrar. Y un poco la conceptualización de derecho tributario formal, pero para que ustedes puedan completar esa diferenciación del derecho tributario material. Entonces, para reducir las preguntas, ¿qué es lo que va en nuestro examen? Era los textos, focalizando en los textos y toda la unidad. No va a decir, profe, no. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a ver la unidad 9? Lógicamente, el concepto de tributo lo venimos trabajando hace tiempo. Vamos a ver el principio de capacidad contributiva y el análisis de objetivo subjetivo de la capacidad contributiva y además este fallo. Entonces, ustedes prefieren ocupar esta clase para hacer un mini trabajo leyendo previamente estos dos textos, por leerlo en clase le va a llevar tiempo, y aparte la virtualidad lo va a hacer difícil, y después abordamos las diferencias entre impuestos, tasas y contribuciones especiales y cerramos, para que la clase previa al examen tengamos un refresh, como dicen, de las páginas, para que tengamos toda una explicación o una clase que involucre todos los elementos que absorbimos. No vamos a ver las conceptualizaciones, pero sí vamos a hacer una recapitulación de conceptos generales para que ustedes ya vayan a leer directamente. ¿Se entiende? Es decir, vamos a abordar desde lo que es la actividad financiera del Estado, pero dentro de un grado de participación e intercambio para que ustedes puedan ver si recuerdan sobre elementos generales, centrales, tomando todo eso de un examen global, como una clase tipo introductoria que hicimos un approach sobre los conceptos, pero esto sería ya más trabajando sobre los conceptos que ustedes saben, para prepararlos para el examen. Entonces, ¿les parece la propuesta? Se les... Profe, Sí. entonces, son dos textos
y los dos, hay uno que es sobre el principio de capacidad contributiva y hay otro que es más específica sobre conceptos de impuestos, tasas y contribuciones, o son los dos sobre engloba las dos cosas, los dos. Excelente tu pregunta. Voy a volver a explicar. Los textos versan sobre capacidad contributiva. Uno es de Spiso, que habla sobre capacidad objetiva y capacidad subjetiva. Y otro es un fallo. Lamentablemente el fallo tiene como 54 páginas. Entonces estuvimos buscando uno que sea más reducido, que concentre los elementos centrales, pero sobre todo hay muchísimos apuntes. Por eso no queremos que basen su lectura en los apuntes porque realmente no tienen un sistema de control previo. Y tratamos de que sea por lo menos en 5 hojas reducido como máximo. Estamos tratando de buscar ese fallo a través de un análisis desde la doctrina o un análisis académico. Eso nos está llevando tiempo, porque el fallo le podemos compartir en sí, pero sería muy, ¿entienden esa parte? Entonces, vamos a ver si seguimos buscando, no es que no estamos buscando, pero si no vamos a dejar con eso y tratar de explicarle un poco el fallo en clase para que ustedes tomen los centrales de ese fallo y se vayan con esa idea. A mí particularmente, no sé los demás, pero me sirve tenerlos antes porque así yo los leo y después los traigo a clase para ver si entendí bien lo que leí, porque por ahí estoy errada o algo. Entonces, a ver si es lo que yo entendí, es lo que hay que saber, digamos. Por eso nada más siempre me gusta tenerlos antes, pero Vamos por a ahí subir capaz antes. que- Lo que yo les planteaba es, si hacen el trabajo, en realidad queríamos que vengan leyendo para hacer el trabajo en la próxima clase. Voy a dividir en salas pequeñas y hacen el trabajo, intercambian sobre lo que entendieron del texto. También es con el fin de evaluar la parte de la escritura de ustedes, para colaborar en las dificultades. Todo esto estaba planificado desde la cátedra para trabajar con ustedes en las dificultades de su examen integral. No se aceleren y no Por se último, estresen. en clases, en vez de hacerlo de forma oral, sería por escrito, ¿no? Esta vez. A eso se Claro, refiere. yo eso les planteo, para que participen realmente. Parece que oral quizás es, algunos sí, algunos no, y solapan esa lectura. Entonces dividirlo en pequeños grupos. Eh, Dividirlo en pequeños grupos que presenten un escrito de una carilla nada más que concentre los elementos centrales que les va a servir a ustedes para el examen. Una carilla o una carilla, no, una carilla estaría bien. Media carilla es muy corta. Profe, Sí. pero este trabajo que está diciendo usted, ¿lo tenemos que traer para la clase o se arma durante la clase en esas Pensamos salas? armarlo durante la clase, así ustedes también están conectados y pueden realizar consultas o, o leen, al finalizar hacemos una puesta en común, entonces ustedes se van tranquilos y se llevan eso con la revisión por parte del docente, que es el tema de examen. Más allá de que pueden y deben estudiar del texto, quizás una herramienta reducida y controlada les permita repasar antes de entrar a rendir, por así decirlo. Están en un momento de estrés, "Ay, no me acuerdo qué era el fallo o qué era el tema", leen una carilla que trabajaron con sus compañeros. O sea, serían grupos pequeños de debate y por eso les digo, el tema acá está en que el fallo no lo estamos encontrando sintético y que contenga los elementos centrales. Eso está costando. Pero sí tenemos el material de Spiso, así que les voy a subir a más tardar el viernes, así tienen toda la semana, el fin de semana tranquilo, leyendo Spiso. Y el fallo pendiente, porque seguimos buscando, lamentablemente es un fallo largo que recaptura muchos conceptos, entonces de última, si no, vamos a tratar de colocar los resultados del fallo. Igual no Entonces, nos puede pasar, profe. ¿el fallo? Y Sí, sí, les podemos pasar. Les sí. pasamos el Si fallo. usted dice que ese es completo, por ahí algún día, no sé si ahora, pero menos con una lectura más nos puede servir. Sí, sí, sí. Y sí les puedo pasar el fallo. Recuerden, por favor, que va a estar en la carpeta de la unidad número 9. Lo pondría en bibliografía general, pero parece que se pierden en tanta bibliografía, entonces ya pensamos con la cátedra en carpetas. Entonces ustedes dicen, no, no, no lo vi, profe. Está en la 9 de la unidad 9.
Entonces vamos a subir ese material y vamos a trabajar en pequeños grupos y vamos a hacer una puesta en común. ¿Les parece? Bien, y Me abordamos, parece. Ese sería un mini resumen de lo que entendimos sobre capacidad contributiva. sí, igual no se preocupen que las consignas las vamos a hacer llegar ese día, les vamos a colocar en la pantalla o le vamos a hacer llegar ese día, pero sí, más que nada es lo que ustedes puedan conceptualizar o construir de lo que es la capacidad contributiva, perdón, de piso y lo del fallo en una carilla. Es así simple, recapturar lo central del fallo, lo teórico conceptual de lo que ustedes van a ver en el ejercicio de la profesión o de algún cargo judicial o como operadores jurídicos en general. Entonces, ¿qué tienen que detectar? Lo teórico del constructo que se está modificando, sustanciando o planteando en la actualidad en las áreas jurídicas, entre ellos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso sería. Y después cerraríamos la clase, si da el tiempo, con una diferenciación, porque vieron que la mayoría dice tributo o impuesto, bueno, distinguir dentro de los tributos que son los impuestos, que son las tasas y que son todas las contribuciones. Y con eso cerraríamos. Y la próxima clase haríamos una recapturación de conceptos para que ustedes estén recordando y no sé si decirle refrescados en cuanto a conocimientos, conceptos antiguos de lo que era el derecho financiero, que quedó en el tiempo desde febrero que vimos, para rendir el examen. Que esa sería la clase de intercambio general, la última, y después el examen. Sí, ¿alguien consultó? ¿No? Bueno. No, que digo, se entendió perfecto. Bueno, perfecto. Entonces queda así. Viernes vayan a ver su carpeta para ir leyendo. Van a estar, si consigo el fallo, va a estar el fallo reducido y el amplio, el verdadero fallo, por así decirlo, va a estar. Y si no, vamos a tratar de tener el lunes algo que sea sintético, reducido para su interpretación del fallo. Lo otro va a estar cargado. Y esta presentación de la unidad 8 va a estar en la unidad 8, se va a encontrar en la carpeta de la unidad 8. Y la próxima clase entonces trabajamos con salas pequeñas y puesta en común. ¿Alguna duda respecto a esto? Si no, damos por terminada la clase. Igual pueden consultar y plantear. ¿Todo Profe, perfecto? disculpe, una consulta. ¿El parcial entonces sería el 30 de mayo? El 31 es en Goya y el primero en Esquina. Creo que son los días que ustedes tienen clase presencial. Sí, profe, así es. Bueno, Gracias. perfecto. Entonces, nos vemos la próxima clase. Cualquier cosa, consultan, tienen la plataforma, si no quieren ingresar a la plataforma. Su compañero me había preguntado algo respecto a coparticipación. Le quería comentar que la ley de coparticipación es la 23458, si no me equivoco, y que establece que lo que se coparticipan son los impuestos nacionales en general, salvo las excepciones comprendidas, me parece que está en el artículo 2 o 3 comprendidas. Y él le voy a pasar la aclaratoria. No es que todas las provincias recaudan los impuestos incluso provinciales de su propia jurisdicción y mandan a la nación, sino son los impuestos nacionales en virtud de esta ley convenio, que incluso se tenía, conforme a la reforma de la Constitución de 1994, se tenía que hacer una ley convenio y estaba establecida en la cláusula sexta, se hizo todo el andamiaje para discutir esta ley y nunca se pudo aprobar esta ley. Entonces, desde 1984 rige esta ley que establece coparticipación de impuestos nacionales, salvo los